Tenemos maneras naturales de bajar la inflamación y también el dolor. Nos explica realmente qué pasa con el hombro congelado y nos explica qué podemos hacer para bajar los síntomas y el dolor. Sin haber tenido ninguna lesión y sin recibir tampoco ninguna explicación por parte de los especialistas. Vi en ese momento que teniendo esas herramientas que estaban ahí a mi disposición y utilizándolas correctamente, a mí el dolor se me iba. Hola y bienvenidos a otra charla sobre los síntomas crónicos y cómo nos recuperamos de ellos de manera natural, como hemos hecho nosotras con la información avanzada de Medical Medium. Esta vez estamos hablando de las articulaciones y dos condiciones que a menudo crean confusión, no solo entre los que padecen los dolores provenientes de estas dos condiciones, sino incluso en las comunidades médicas. Por un lado, estaremos hablando de bursitis de cadera, bursitis de rodilla, bursitis de codo y la forma más común que es la bursitis de hombro. Por otro lado, hablaremos de distintos términos que describen articulaciones congeladas, siendo el más conocido el hombro congelado. Veremos qué diferencias hay entre las dos y por qué esas diferencias son la clave para salir del dolor y recuperar la movilidad. Además, Mónica nos contará cómo lo ha vivido ella y cómo ha conseguido recuperar la funcionalidad de su hombro. ¿Qué nos dice la medicina convencional sobre bursitis? Bueno, los síntomas de la bursitis pueden incluir cualquiera de los siguientes: dolor articular y sensibilidad cuando al presionar alrededor de la articulación, dolor durante el movimiento y también durante el descanso, y el dolor puede sentirse también en áreas cercanas, no solo en la articulación, sino alrededor. Rigidez durante el movimiento, hinchazón, calor o enrojecimiento sobre la articulación. Estos son los síntomas más generales. Las bursitis más comunes afectan al hombro, bursitis subacromial o subdeltoidea, el codo, bursitis olecraniana, la cadera, bursitis trochanterea y la rodilla, bursitis prepatelar. También son frecuentes las bursitis en el talón, tanto la bursitis retrocalcánea como la que afecta al tendón de Aquiles. La bursitis es una inflamación de las bursas sinoviales. En las articulaciones hay como unas pequeñas bolsas de líquido sinovial, que es como el lubricante de las articulaciones que permite que giren sin estropearse. Hay que tener ahí un poco de lubricante para que funcionen, para que giren. Estas actúan como amortiguadores entre los huesos, músculos, tendones y la piel, permitiendo el movimiento suave de las articulaciones propiamente. La medicina convencional dice que no siempre puede determinar la causa, pero que suele estar causada por una sobrecarga, como un cambio radical en la actividad física de la articulación, como por ejemplo un sobreentrenamiento. Si de repente empiezas a preparar una maratón, pues eso es una sobrecarga, un sobreesfuerzo. Y puede ser causada, por ejemplo, por trabajos que implican movimientos repetitivos o presión prolongada sobre las articulaciones, que es lo que se parece más a mi caso. Algunos ejemplos incluyen trabajos que requieren arrodillarse por periodos largos, como por ejemplo los instaladores de alfombras o jardineros, o aquellos con movimientos repetitivos en las manos, como peluqueros o carpinteros. La medicina también indica que en algunos casos la causa es una infección. El tratamiento convencional de la bursitis se enfoca en reducir la inflamación y el dolor, incluyendo aplicación de hielo los primeros días, reposo, analgésicos, antiinflamatorios, fisioterapia y, en casos más severos, inyecciones de corticosteroides, infiltración quirúrgica y, en los casos más extremos, extirpación quirúrgica de la bolsa. Si se trata de una infección, el médico puede recetar antibióticos. El médico Medium nos dice que son muchos los casos tratados con antibióticos cuando realmente la causa no es una infección bacteriana. Esto ocurre porque el diagnóstico suele ser clínico, como confirma la propia medicina, es decir, se diagnostica mayormente basándose en los síntomas. Y esto ocurre a pesar de que el diagnóstico de infección requiere el análisis del líquido de la bolsa serosa. Además, para evaluar si las bolsas sinoviales están afectadas, muchas veces es necesaria una ecografía. Si no hay lesión, es decir, no hay un golpe directo o movimientos repetitivos en la articulación, médico Medium dice que no se trata de bursitis, sino del síndrome de hombro congelado,
que a menudo se confunde con la bursitis a la hora de diagnosticar. Más adelante explicaremos por qué pasa esto y cómo saber realmente si en nuestro caso se trata de una confusión. Primero veamos qué podemos hacer según médico medium si hemos sufrido una lesión física. Bien, tenemos maneras naturales de bajar la inflamación y también el dolor. O sea que hay muchas herramientas que podemos usar. Una de ellas es evitar los alimentos problemáticos o inflamatorios, porque esos efectivamente empeoran la inflamación, ¿no? Los que siempre decimos, los lácteos, huevos, gluten, soja, maíz. Tenemos un episodio hablando específicamente de esto, así que lo pueden ir a buscar. Por otro lado, traer los alimentos vivos, los alimentos antiinflamatorios naturales recomendados por Médico Medium. En este caso, tenemos, la lista es muy larga, pero vamos a darles algunos como para que tengan ideas de en qué centrarse en este caso, ¿no? Uno son los coles de Bruselas, que ayudan a reducir la inflamación y proporcionan alivio. Los guisantes también son muy buenos antiinflamatorios, igual que las judías verdes, el cebollino. El ajo es especialmente bueno y tiene muchas propiedades antiinflamatorias. Y acá uno que está buenísimo es el shot de cúrcuma y jengibre, que incluye cúrcuma, jengibre, ajo y naranja. O sea que tiene todo eso para el dolor. A mí siempre me ha funcionado muy bien para el dolor y para bajar la inflamación. Es alucinante. Por otro lado, granadas, arándanos silvestres, siempre, manzanas rojas, albaricoques, cerezas. El zumo de apio nunca puede faltar, es muy antiinflamatorio, está buenísimo. Y hay distintas infusiones que tienen muchas propiedades antiinflamatorias, como es el caso de la madreselva, del lúpulo, de la salvia, y la infusión de raíz de bardana también es muy buena para reducir el dolor, además que es muy buena para el hígado. Si el dolor persiste, obviamente recomendamos pedir ayuda médica para gestionarlo y prevenir también esa recurrencia al dolor, ¿no? Evitando los movimientos repetitivos, que seguramente se los ha dicho el médico, y siempre es recomendable evitar, ¿no? Durante un tiempo esos movimientos repetitivos que fueron los que causaron la lesión o los movimientos que desaconseje evidentemente el médico. Exacto, siempre es bueno preguntar al fisioterapeuta cuánto es bueno caminar, por ejemplo, con bursitis de cadera o cuáles serían los ejercicios prohibidos para la bursitis de cualquier tipo. De acuerdo, esto es lo que podemos hacer si efectivamente hemos tenido algún tipo de lesión física, ya sea un golpe directo, una sobrecarga por movimientos repetitivos. Y si no hemos tenido ninguna lesión física, en este caso, Anthony William dice que no se trata de bursitis, sino de lo que la medicina llama el síndrome del hombro congelado, que se confunden frecuentemente entre sí. En este caso, no hablaremos de la rodilla congelada ni de la cadera o la pelvis congelada, sino solamente del hombro congelado, porque Anthony todavía no ha hablado de este fenómeno de confusión relacionado con otras articulaciones. Médico Medium nos explica que en el caso del hombro es un error de diagnóstico muy común y esto no sorprende sabiendo que a menudo nos diagnostican solamente en base a los síntomas clínicos que presentemos. Sin embargo, hay otro motivo por el que puede surgir esta confusión que os explicaremos ahora mientras analizamos qué dice la medicina convencional sobre el síndrome del hombro congelado y qué dice Medical Medium. Vale, la ciencia médica dice que el síndrome de hombro congelado es una afección en el hombro que causa dolor y rigidez. Con el paso del tiempo se genera gran dificultad para mover el hombro. ¿Por qué es eso? Esta condición se llama también capsulitis adhesiva porque la cápsula del hombro se espesa y se endurece. Y de ahí falta luego el movimiento. Se desarrollan bandas rígidas del tejido llamadas adherencias.
Es interesante que la medicina convencional reconoce no entender plenamente las causas del hombro congelado. De momento no existe una conexión clara con el predominio del brazo ni con la ocupación de la persona, como hemos visto ahora con la explicación de la bursitis. Lo que sí que hace una conexión entre diferentes factores que podría generar más riesgo de desarrollar hombro congelado. Pues de la medicina convencional tiene, por ejemplo, este planteamiento explicativo, que sería la existencia de algunas enfermedades crónicas. Esto es la relación que nos ofrece, pero ¿nos sirve realmente? No lo sé. ¿Nos explica realmente qué pasa con el hombro congelado? Es una explicación de la causa y nos explica qué podemos hacer para bajar los síntomas y el dolor. Para mí no hay mucho que hacer, simplemente relacionan el hombro congelado con diferentes enfermedades crónicas. Lo que tú has dicho antes, Mariana, Medical Medium, nos explica y además en detalle que cualquier enfermedad está causado por dos razones. Hay dos cosas en juego que son los virus y las toxinas. Y en este caso es lo mismo. Hemos hecho un episodio, os invitamos a verlo, que se llama ¿Qué causa la enfermedad crónica o causa las enfermedades crónicas?, donde explicamos todo este proceso de los virus, cómo se relacionan con las toxinas y con todos estos procesos, qué relación tienen con las enfermedades crónicas. Por otro lado, otro planteamiento explicativo que tiene la ciencia respecto al hombro congelado es que se puede desarrollar después de haber sido inmovilizado durante un periodo de tiempo debido a una cirugía, una fractura u otra lesión. Esto parece totalmente lógico, ¿no? Esto es como claro que nos puede pasar entonces. Pero allí también hay un pero, porque es que a algunas personas les pasa eso después de una cirugía o un accidente, pero a otras personas no. Las otras personas se recuperan fácilmente como tienen que recuperarse. Entonces, ¿qué hay aquí, no? Y volvemos a decir que hay que mirar hasta estos dos factores. Una persona puede tener una carga bastante alta de virus y además de algún virus agresivo que está haciendo lo suyo en estos nervios, en este lugar. Y otra persona pues no tiene este virus y se recupera más rápido. Bueno, antes de nada, gracias a Médico Medium, sabemos que la causa del hombro congelado es una de las variedades del virus herpes zóster que no causa sarpullidos. Hablamos más sobre las diferentes variedades del virus herpes zóster y cómo funciona en el cuerpo humano en el episodio entero dedicado al virus herpes zóster, así que recomendamos escucharlo a todos los que sufren del hombro congelado. En el caso del hombro congelado, el virus ataca al nervio en el hombro, causando dolor y congelándolo, haciéndolo rígido e incapaz de hacer ciertos movimientos que antes se podían realizar con facilidad. Anthony nos explica que ciertos virus, como es el caso del virus herpes zóster, atacan a los nervios en zonas específicas del cuerpo, pero también aprovechan para atacar las zonas más vulnerables del cuerpo, donde pueden hacerse su hogar más fácilmente, digamos. Es decir, si un carpintero ha sufrido la bursitis en algún momento, porque en su trabajo hace movimientos repetitivos a diario, esta lesión es la oportunidad perfecta para que el virus herpes zóster, si está presente en su cuerpo, ataque los nervios en el hombro, prolongando así el dolor e impidiendo movilidad durante más tiempo. Y si además este hombre ha sido tratado con antibióticos por una infección bacteriana que nunca ha tenido lugar en su hombro, el virus herpes zóster, que es el causante real del dolor, se ha hecho más fuerte gracias a la bajada de defensas causadas por el antibiótico
y por ello está causando aún más sufrimiento. Y es por eso que algunas personas sufren del hombro congelado después de una lesión o, por ejemplo, una cirugía y otras no, porque algunas personas tienen el virus herpes zóster latente en el cuerpo que aprovecha la oportunidad y otras personas no han tenido una infección por el virus herpes zóster o shingles, como lo llama Medical Medium. Es por esto que en algunos casos del hombro congelado, la medicina observa que hay menos líquido en las bolsas sinoviales. Todo tiene sentido, ¿no? Porque alguien con bursitis también puede desarrollar el hombro congelado dependiendo del tipo de patógenos que tenga en el cuerpo en ese momento y cuánto baja su sistema inmunológico, digamos, a raíz de la lesión. Esperamos haber podido aclarar el origen de esta confusión y la relación entre ambas condiciones que afectan a cada vez más personas. Medical Medium dice que un síntoma muy común del hombro congelado es que la persona afectada no puede levantar sus brazos por encima de su cabeza, ¿no? Eso mismo le pasó a mi madre, por ejemplo, no podía levantar los brazos más allá de la altura de los hombros durante por lo menos 3 años y sin haber tenido ninguna lesión. Y sin recibir tampoco ninguna explicación por parte de los especialistas. Simplemente le recetaron analgésicos y reposo. Hasta que empezó con la alimentación Medical Medium y hace ya unos cuantos años que está bien y puede mover su hombro perfectamente y el dolor no ha vuelto. Y la ciencia dice que el hombro congelado afecta mucho más a las personas entre edades entre los 40 y 60 años y ocurre más en las mujeres que en los hombres. También tenemos un episodio reciente dedicado a este tema, por qué las enfermedades crónicas afectan más a las mujeres. Una de estas mujeres está entre nosotras. Mónica, ¿nos cuentas tu historia? A ver, como decíamos antes, yo tengo un trabajo que es cargar cajas, de cargar peso, y esto lo he estado realizando desde que llegué aquí a Alemania hasta que aparecieron los síntomas, pasaron como 6 años. O sea, yo creo que sí que se puede asociar porque no fue al día siguiente, entonces podríamos buscar otra causa, pero al pasar 6 años moviendo peso y realizarlo mayormente con el brazo derecho porque soy diestra, y entonces me apareció el problema en el hombro derecho. Y lo que dices, Mariana, en teoría yo no tengo ninguno de estos diagnósticos. Mi diagnóstico se llama impeachment o pinzamiento o así, pero los síntomas coinciden. Entonces, tengo síntomas de hombro congelado y síntomas de bursitis y el nombre del diagnóstico es otro, pero las soluciones funcionaron en mi caso. O sea que, vamos a ver, da igual un poco el nombre o la etiqueta que te pongan, si la solución funciona, a mí también me da igual qué etiqueta me pongan. El caso es que a mí me hicieron unos rayos X en aquel momento. La primera vez reconozco que el traumatólogo me explicó y era en alemán y yo no entendía nada y no me enteré hasta la siguiente vez que me tuvo que dar baja porque me volvió el dolor. Y cuando ya vi que era un problema, empecé a buscar la solución y fue ahí cuando descubrí esta alimentación a través de mi asesor de salud. Y entonces, la primera vez no lo entendí, la segunda vez cuando me lo explicó, resulta que los huesos ahí en el hombro, aquí, los huesos están como tocándose en el momento de dolor, cuando ya veo las estrellas, porque el dolor es un auténtico dolor de llorar, es muy, muy fuerte, pues van rozando los huesos y yo supongo que ahí en medio hay un nervio, porque por todo el cuerpo hay nervios y lo que te provoca dolor no creo que sea el hueso, sino el nervio, que es con lo que sientes. Entonces, yo veía las estrellas y no me funcionaba, pues ni unas pastillas de dar el dolor no me funcionaban las que había tomado hasta entonces. Y el hombre decía que él había tenido justo ese problema, entonces entendía bien que era un dolor fuerte y por eso me daba bajas largas, porque el reposo sí que ayuda. Cuando es debido a un movimiento repetitivo, te ayuda a tener reposo. Y entonces yo dije, bueno, pues vale, tengo reposo, tiene unas consecuencias, porque cuando estás mucho de baja, pues tienes unos problemas financieros después, porque recoges menos dinero. Pero bueno, dices, bueno, si yo me pongo bien, a mí me vale.
Y de aquellas yo recuerdo que empecé con la alimentación y siempre tienes que empezar poco a poco, porque no empiezas el primer día haciendo toda la rutina, ni comprándote los suplementos, ni nada, tienes que ir poco a poco. Y la primera vez, afortunadamente, me llevó 3 meses perder el dolor. Y claro, yo sabía que los síntomas podrían volver si yo dejaba de hacer la alimentación correcta, porque no iba a mejorarse tan rápido si había tardado 6 años en crearse el problema. En 3 meses no iba a solucionarse y ya desaparecer para siempre jamás. No, no era una solución de esas. Yo sabía que tenía que seguir haciéndolo y de hecho seguí como unos 2 años o más, haciendo las cosas más o menos bien y que sin dolor y mejorando otras cosas que también tenía, porque como pasa muchas veces, hay gente a la que se le acumulan los síntomas de unas y de otras enfermedades o diagnósticos distintos y, en fin, que no tenía solo ese problema, pero en aquel momento, como era el que me impedía seguir con mi vida, pues era el que quería atacar y el que quería eliminar lo antes posible, porque de verdad que era muy doloroso. Entonces me puse a hacer la alimentación por circunstancias personales. Después, en el verano del 22, me puse a hacer excepciones sin parar y noté que, claro, mi cuerpo iba dando señales, pero no me daba el dolor. El dolor vino este año otra vez a primeros de año, que de hacer tantas excepciones, que lo notaba que me iba el cuerpo dando señales como, por ejemplo, engordar, que yo no estaba engordando tanto y en estos 2 años, en poquito a poco, porque no lo escogí tampoco en el primer mes ni en el segundo, poco a poco haciendo excepciones y comiendo peor y tal, manteniéndome con algunas cosas, porque lo de los huevos sí que fui bastante estricta, el agua con limón no lo dejé de hacer nunca, quiero decir, para eliminar un poco de toxinas siempre ayuda y ayuda a lo mejor más de lo que pensamos, aunque solo sea ese simple paso de empezar el día con 1 litro de agua de limón, agua con limón y miel. Pues resulta que poco a poco, fui engordando y yo notaba que eso era un problema, es como una llamada de socorro que te da el hígado. Dices, es que no puedo eliminar esta grasa porque me tengo que estar ocupando de otras cosas y el sistema inmune seguro que estaba ahí funcionando y a marchas forzadas hasta que al punto de que, claro, yo seguía haciendo el mismo trabajo, no cambié de trabajo de aquellas y debido a la sobrecarga, pues volví a tener el dolor. Y entonces, claro, volví a ir al traumatólogo. Me volvió a decir lo mismo, como ya habían pasado unos años, incluso me volvió a hacer radiografías para comprobar que estaba ahí todo igual o peor, incluso que estaba ahí de seguir cargando. Yo creo que además no me puse a hacer ejercicio porque uno de los problemas que también llevó a este síntoma es que soy bastante alta y al cargar pesos pues te vas encorvando un poco para adelante y hubiera sido bien ponerse un poco más enderezada hacia adelante. Pero me pasaba esto, que cuando me aparecen los síntomas, lo que decías tú, Mariana, yo con este brazo, que es la izquierda, siempre puedo llegar con el codo aquí arriba, porque este no tiene problemas. Pero este, cuando estoy con muchos problemas, ahora puedo llegar hasta aquí. Pero cuando estoy con muchos problemas, pasar de aquí, de esta zona, de la zona horizontal, levantarlo por encima, es un no-go, o sea, no se puede. Es mucho, mucho dolor y no puedes de ninguna manera. Tienes que esperarte y al día siguiente, después de dormir o tomarte los suplementos o descansar. Descansar hace bastante bien, pero claro, si solo descansas y no pones otras herramientas de por medio, eso vuelve porque se acumula y se acumula hasta que necesitas a lo mejor descanso de 2 semanas, 3 semanas o más. Y lo mejor de esto, desde mi punto de vista, que a lo mejor es por lo que lo estaba haciendo, por no ser constante y todo esto, pero a mí la sensación que me dio cuando entré en esta alimentación fue la de total poder, porque yo vi en ese momento que teniendo esas herramientas que estaban ahí a mi disposición y utilizándolas correctamente, a mí el dolor se me iba. Y a mí eso ya me permitía seguir adelante con mi vida. Y entonces, claro, vosotras, por desgracia, habéis tenido décadas de estar enfermas, de ir a muchísimos médicos para buscar diagnósticos, buscar etiquetas, buscar problemas o soluciones, más bien buscar soluciones, y tenéis a lo mejor más sensibilidad a lo de estar enfermas. Yo em, recogí, o sea, me aparecieron estos síntomas y de repente me apareció la solución. Lo primero que busqué, el primer traumatólogo me dijo este diagnóstico, que a mí me daba igual el nombre, y yo busqué una solución. Y de suerte, tal suerte, no sé,
misterios de la vida, coincidencias que no existen, que siempre son cosas que están designadas a lo mejor ahí para ti, no se sabe por qué, pero yo llegué a esta solución de primeras y a mí esta solución me dio muchísimo poder. Porque cuando tú sabes qué tienes que hacer para solucionarlo, la próxima vez que te viene el problema, porque a mí me fastidió que me volviese el problema, pero tampoco puedo cambiar la vida de los 2 años anteriores. Me pasó lo que me pasó, hice las excepciones que hice y asumo las consecuencias y me responsabilizo, pero no tuve que llamar al asesor de salud esta vez porque ya tenía las herramientas, ya sabía lo que tenía que hacer e incluso lo pude hacer más rápido, porque como os estaba contando antes de empezar a grabar, me dio baja de 2 semanas la primera vez el traumatólogo y a las 2 semanas yo todavía notaba bastante molestia y le dije, no sé si ir o si no ir. Y dice, mejor descanse otras 2 semanas. Y en eso me habían dado ya cita para fisioterapia. Y a la cuarta vez de la fisioterapia, a la quinta vez de fisioterapia, tuve que estar una semana. Y claro, yo entre que empecé la fisioterapia y estaba en casa, con lo cual me podía dedicar más a hacer, que también es una razón por la que hago más excepciones, porque al estar trabajando, estar fuera de casa, tener cosas de la vida y tal, pues siempre, si no tengo el dolor ahí que me machaque, pues vas rápido y vas dejando, vas dejando, vas dejando y al final pues se quedó en el agua de limón y en algunos elementos problemáticos que no había tomado en estos años. Y eso solo ya ayuda bastante, pero no es todo. Entonces empecé a meter herramientas, meter suplementos, meter todo lo que pude en esos días, aparte del descanso y la fisio, pues a la quinta semana yo ya no tenía dolor, tan es así que me iban a dar 6 citas más de fisioterapia y las cancelé. Dije, yo ya prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo en casa porque ir a la fisio pues te quita tiempo y cada uno, bueno, tiene la vida como la tiene. Entonces lo cancelé y decidí seguir solo con la alimentación. Y hasta ahora, o sea, de momento no he tenido, esto ya fue en enero, febrero, a primeros de año fue, a principios de año, y desde entonces no he tenido que volver a cogerme la baja. Y entonces es el poder que te da esta alimentación, que tú, claro, la aplicas, a lo mejor para la primera vez que la aplicas, pues necesitas ir acompañada si no te quieres leer todos los libros, a lo mejor incluso con algunos consejos de estos vídeos que estáis viendo, podéis ponerlos en práctica por vuestra cuenta. Si necesitáis saber algo más, podéis hacer a lo mejor una consulta con alguna de nosotras y buscar el camino. Pero la próxima vez que os venga, si por ejemplo os pasa como a mí, que os dejáis un poco, no sé, vienen las vacaciones, hacéis una pausa en verano porque os vais de casa, no tenéis ni las máquinas ni las ganas, si queréis tener un poco de relax, si queréis volver, las herramientas ya las tenéis en vuestra mano. Así es. Gracias, Mónica. Vamos a ver ahora cómo podemos conseguir lo que ha conseguido Mónica, vivir sin dolor y poder mover el hombro con normalidad. Como ya mencionamos alguna vez, los virus son seres vivos que se alimentan igual que nosotros. Por lo tanto, es importante saber qué alimentos les gustan y cuáles no. Vamos a ver primero qué alimentos podemos tomar que no le van a gustar al virus herpes zóster y además le van a perjudicar por sus propiedades antivirales. Bien, las bayas es uno de los mejores, todos los tipos de bayas, frambuesas, moras, arándanos, de todos los colores. Las bayas son buenísimas para sumar, cerezas, que también son muy antiinflamatorias, arándanos silvestres, no solo las bayas que hablaba recién, sino el arándano silvestre ya sabemos que es como otro nivel de alimento vivo y alimento que sirve para lo que sea, para todo. Cocos, papayas, manzanas rojas, peras, plátanos y mangos son de los mejores que podemos traer. Por otro lado, si podéis incluir muchísimo de los siguientes alimentos en vuestro día a día. Están las alcachofas, espárragos, judías verdes, las espinacas, lechugas verdes, muy importantes, fácilmente nos olvidamos a tomarlas. También lechugas rojas, rábanos, boniatos y patatas cada día se pueden incluir fácilmente. Y la cúrcuma. También las infusiones, infusión de uña de gato, de melisa, de regaliz, de escaramujo y particularmente a mí me encanta la infusión de chaga. Erika. En cuanto a los suplementos, Anthony recomienda la vitamina B12, el suplemento más importante, ya que todos somos deficientes en B12.
y tenemos un episodio entero sobre esto. Ácido alfa-lipoico, uno de los suplementos más importantes para los síntomas causados por el virus Shingles o herpes zóster, según Medical Medium. Es un antioxidante que repara y fortalece las áreas del sistema nervioso dañadas por el virus herpes zóster. Magnesio reduce la tensión en los nervios y calma el sistema nervioso. Y el MSM restaura los nervios tensos por la inflamación, recupera su flexibilidad y alivia el dolor. Por lo tanto, muy bueno tenerlo en el día a día. Tenemos un episodio sobre suplementos donde explicamos qué hay que tener en cuenta cuando los tomamos. Es mucho más complejo de lo que nos solemos imaginar, así que recomendamos ver ese episodio o escucharlo en un podcast. Todo esto son realmente opciones magníficas para incluir en nuestro día a día si sufrimos de dolor o rigidez de hombro o cualquier otra articulación. Sin embargo, no nos funcionará si a la vez estamos consumiendo alimentos que sí le gustan al virus y le hacen crecer y fortalecerse. Así que hay que tener en cuenta la importancia de eliminar los alimentos problemáticos que alimentan al virus herpes zóster. Son todos los lácteos, el huevo, el gluten, la soja, el maíz. Y también tenemos un episodio entero sobre estos alimentos llamados alimentos problemáticos. Puede resultar un poco abrumadora la lista de cosas que tenemos que evitar, pero si nosotras podemos, vosotros también podéis, ¿no? Además, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para vivir sin dolor? Como decía Mónica, ¿no? Yo creo que es una buena pregunta. Nos encantaría saber si os parece que merece la pena, ¿no? Cambiar la alimentación para vivir sin dolor, ¿verdad? Y bueno, no tenéis que hacerlo solos. Si os resulta demasiado difícil, como ya comentó Mónica, estamos aquí por si necesitáis ayuda. Ofrecemos consultas privadas y nada, dejarnos el comentario sobre esto, si os parece que merece la pena o no. Y nos vemos en el próximo episodio.